Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, donde siempre estamos al tanto de los chismes más jugosos y las noticias más candentes. Espero que estén listos para sumergirse en un mar de emociones, porque hoy tenemos una historia que tiene a todo el mundo hablando. Si eres fan de las series turcas, y especialmente si te has enamorado de la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces este es tu lugar. Porque hoy vamos a desmenuzar un rumor, una noticia que ha sacudido los corazones de miles, del supuesto viaje urgente de Kerem a Estambul por Hande. Sí, lo sé, suena a guión de telenovela, pero la vida a veces supera la ficción. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de intriga, emoción y mucha información sobre sus estrellas favoritas. Y por supuesto, déjenme un like si este tipo de contenido les encanta. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones que despegamos hacia Estambul. Bien, para entender este revuelo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Todos recordamos la magia que crearon Hande y Kerem en la serie Sen Kalkam, ¿verdad? Esa pareja que nos robó el corazón con sus miradas, sus risas y sus momentos llenos de tensión. Bueno, pues esa química traspasó la pantalla, y durante un tiempo fueron la pareja más querida, tanto dentro como fuera de la televisión. Hubo rumores, confirmaciones, negaciones, un vaivén de noticias que nos mantuvo enganchados, como si nosotros también fuéramos personajes de esa historia. Pero como en toda buena telenovela, no todo dura para siempre, y llegó el momento de la separación. Una separación que, para muchos fans, fue un golpe directo al corazón. Y es que, admitámoslo, a todos nos encantaba la idea de que esa pareja de ensueño siguiera junta, viviendo su amor en el mundo real. Pero la vida es así, y tanto Hande como Kerem siguieron sus caminos por separado, con nuevos proyectos y nuevas experiencias. Y desde entonces siempre ha existido esa esperanza latente, esa pequeña llama que los fans siguen alimentando, de que en algún momento sus caminos se vuelvan a cruzar. Y es aquí donde entra en juego nuestro rumor protagonista, esa noticia bomba que ha hecho temblar las redes sociales y ha reavivado esa llama de esperanza. El rumor, como todo rumor, surgió de la nada, de un comentario suelto, de una fotografía mal interpretada, de una información que nadie sabe muy bien de dónde salió. La cosa es que se empezó a correr la voz de que Kerem Bürsin había tomado un vuelo urgente de regreso a Estambul, dejando todo lo que estaba haciendo, supuestamente, para estar cerca de Hande Erçel. Imagínense la explosión en el mundo de los fans. Twitter se llenó de hashtags, Instagram de capturas de pantalla y TikTok de vídeos con teorías y especulaciones. Cada like, cada comentario, cada retweet era una pequeña chispa que alimentaba este fuego mediático. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué había pasado? ¿Por qué este viaje repentino? ¿Será que el amor ha vuelto a tocar a sus puertas? Las teorías eran de lo más variopintas, desde un reencuentro romántico hasta una simple reunión de amigos, pasando por un posible proyecto en común. La realidad es que en este momento, nadie tiene la respuesta definitiva. Y es ahí donde radica la gracia de todo esto, en esa incertidumbre que nos mantiene enganchados, esperando a que se revelen todos los secretos. Por supuesto, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de los fans. Los más optimistas veían este viaje como la prueba definitiva del regreso de la pareja, analizando cada detalle, buscando pistas en las fotografías y los vídeos que se publicaban en Internet. Otros, más cautelosos, preferían no ilusionarse demasiado, argumentando que podría ser una simple coincidencia, una visita a la familia o un compromiso laboral. Y por supuesto, estaban los que aprovechaban la ocasión para hacer bromas y crear memes, dando a todo este asunto un toque de humor. Pero entre todos esos comentarios, había un denominador común, el interés, la expectación, las ganas de saber qué está pasando realmente. Porque en el fondo a todos nos gustaría que esta historia tuviera un final feliz, un reencuentro que nos haga suspirar y creer en el poder del amor. Pero dejémonos de rumores por un momento y analicemos la situación desde un punto de vista más objetivo. Tanto Hande como Kerem son dos profesionales de éxito con carreras consolidadas y agendas muy apretadas. Es lógico pensar que, como cualquier otro artista, tienen compromisos laborales, reuniones de negocios y proyectos que atender. Y aunque la química entre ellos sea innegable, la vida es más complicada que un guión de telenovela. A veces las decisiones personales no coinciden con los deseos de los fans, y las relaciones, por muy apasionadas que sean, pueden llegar a su fin.
Y que aunque nos encante la idea del romance y el reencuentro, también tenemos que ser realistas y aceptar que ellos tienen sus propias vidas y toman sus propias decisiones. Y eso, por supuesto, merece todo nuestro respeto. Dicho esto, tampoco podemos negar que la historia de Hande y Kerem es una de esas que nos atrapan por completo. Esa conexión que se veía en pantalla era tan fuerte que es difícil imaginar que no haya dejado una huella profunda en sus vidas. Y aunque hayan pasado meses, o incluso años, desde su separación, la esperanza de un reencuentro sigue viva. Y es que el amor, como todos sabemos, es caprichoso, impredecible y a veces, nos sorprende cuando menos lo esperamos. Así que, ¿por qué no soñar un poquito? ¿Por qué no imaginar que este viaje de Kerem a Estambul no es una simple coincidencia, sino el inicio de un nuevo capítulo en su historia? Soñar no cuesta nada y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y de la esperanza de que algún día, sus caminos se vuelvan a juntar. Ahora hablemos un poco de las posibles explicaciones que se han dado sobre este supuesto viaje. Como les dije al principio, las teorías son de lo más variadas. Algunos afirman que se trata de un proyecto en común, una nueva serie o película en la que los dos volverían a trabajar juntos. Otros, más románticos, insisten en que es un reencuentro amoroso, una segunda oportunidad para su relación. Y están los que creen que es simplemente una visita de amigos, una reunión para ponerse al día y recordar viejos tiempos. La verdad es que todas las opciones son posibles, y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos descartar ninguna. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han dado las redes sociales y los medios de comunicación. Por un lado, hemos visto que tanto Hande como Kerem han estado muy activos en sus cuentas de Instagram, publicando fotografías y vídeos que para algunos contienen mensajes subliminales. Un comentario enigmático, una mirada sugerente, un paisaje familiar. Todo puede ser interpretado como una señal, como una pista de lo que está pasando realmente. Los fans con su lupa de detectives han analizado cada detalle buscando un patrón, una conexión que confirme sus sospechas. Y claro, todo esto genera más expectación, más incertidumbre y más ganas de saber qué va a pasar. Por otro lado, hemos visto que algunos medios de comunicación han publicado artículos y noticias sobre este supuesto viaje, afirmando que tienen fuentes cercanas a los actores que confirman que sí, que se han visto y que están pasando tiempo juntos. Pero como todos sabemos, no siempre todo lo que se publica es cierto, y hay que tomar estas informaciones con pinzas. Así que la única verdad es que en este momento, nadie tiene la certeza de lo que está pasando realmente. Y por eso, este tema sigue siendo tan fascinante y tan comentado. Pero más allá del rumor y las especulaciones, creo que lo importante es valorar el trabajo de Hande y Kerem como actores. Los dos son talentosos, profesionales y apasionados por lo que hacen. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones y han conquistado el corazón del público con sus interpretaciones. Así que independientemente de lo que pase con su vida personal, creo que debemos seguir apoyando sus proyectos y admirando su talento. Porque al final, lo más importante es disfrutar de su arte y de las historias que nos cuentan a través de la pantalla. Y aunque nos encante soñar con romances y reencuentros, también debemos ser conscientes de que ellos son personas con sus propios sueños, sus propias decisiones y sus propios caminos. Y como fans, nuestro papel es acompañarlos, apoyarlos y respetar sus elecciones. Y ahora, dejando un poco de lado el drama y la incertidumbre, quiero aprovechar este espacio para recordarles algunos de los mejores momentos de Hande y Kerem juntos. Desde las primeras miradas en Senkalkam, hasta las risas compartidas en las entrevistas, pasando por los momentos más emotivos y románticos de la serie, hay un sinfín de recuerdos que nos hacen suspirar y desear que vuelvan a estar juntos. Esos momentos de complicidad, esa química que traspasaba la pantalla, esa conexión que nos hacía creer en el amor. Todo eso es parte de su historia, de una historia que para muchos de nosotros nunca terminará. Y aunque el presente sea incierto, el pasado siempre estará ahí, recordándonos la magia que crearon juntos. Así que mientras esperamos a que se desvele el misterio de este viaje a Estambul, sigamos disfrutando de sus trabajos, de sus recuerdos y de la esperanza de que algún día vuelvan a sorprendernos con su talento y su química. Y como ya saben que me encanta hablar y compartir con ustedes, quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones, sus teorías y sus deseos sobre esta historia. ¿Creen que Kerem y Hande se han vuelto a encontrar? ¿Creen que hay un proyecto en común? ¿O piensan que es simplemente una coincidencia?
Déjenme sus comentarios, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Porque aquí siempre estamos al tanto de los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Bueno, mis queridos chismosos y chismosas, ya estamos llegando al final de este vídeo lleno de intriga y emoción. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, hoy nos hemos sumergido en el rumor del supuesto viaje urgente de Kerem Bürsin a Estambul por Hande Erçel, un tema que ha encendido las redes sociales y ha despertado la esperanza de muchos fans. Hemos analizado las posibles explicaciones, desde un reencuentro romántico hasta un proyecto profesional, pasando por una simple reunión de amigos. Hemos recordado algunos de los mejores momentos de Hande y Kerem juntos, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus vidas personales y sus decisiones. Y aunque la verdad sigue siendo un misterio, hemos disfrutado de la emoción de la incertidumbre y de la esperanza de que esta historia tenga un final feliz. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar un poquito de su tiempo a escuchar mis chismes y mis reflexiones. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que hay otras personas que sienten la misma pasión por el mundo del espectáculo y las telenovelas. Así que gracias por estar ahí, por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Son lo máximo y hacen que todo esto valga la pena. Y por supuesto quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones, sus teorías y sus deseos sobre esta historia. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, para terminar este vídeo con broche de oro, quiero pedirles un favorcito, denle like al vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de más chismes, más emociones y más sorpresas. Y por supuesto, recuerden que aquí siempre estamos al tanto de los rumores más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Así que no se despeguen de la pantalla y síganos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis curiosos.